Uno de los elementos más importantes en la vida es la capacidad de decidir. Y decidir en cualquier menester que compone la manifestación humana o cualquier elemento de convivencia nacional o internacional. Decidir qué se va a comer, decidir cómo vamos a vivir, decidir si una nación se va o no a intervenir, es un elemento fundamental para tener en cuenta que el propósito siempre debe de ser buscando el bienestar y la construcción de desarrollo humano, más que evitar cualquier tema o cualquier elemento nocivo como elemento capital o principal. Por eso me gusta mucho esa frase del histórico y único e irrepetible Nelson Mandela, que establecía que tus decisiones no reflejen tus temores, sino tu esperanza. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio asertivo de comunicación, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para Facebook y X, @Z_Digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @KhalilMichelP con Cal inicio y P al final y @KhalilMichel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube en el playlist de Cada vez más cerca Z Digital. También pueden vernos por televisión nacional en el 110 de Claro y en el 90 de Altiz. Nuestro contenido del día: Graciano Willard, abogado y consultor internacional directamente desde Nueva York, evalúa la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para intervención Haití y pregunta qué habrá tenido que ceder República Dominicana o el gobierno norteamericano o el propio Haití para esta resolución. Aspirante a diputado por Santo Domingo Este y vocero oficial del perdido alcalde Manuel Jiménez, dice que a Manuel lo sacaron de la alcaldía por serio y roca izquierda. Y entrega especial con el ex aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, el doctor Guido Gómez Mazara, quien ha dicho que es un demócrata que se reitera estar donde debe de estar y que las candidaturas del PRM fueron electas por minorías. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, los días como hoy, 3 de octubre, se conmemoran elementos interesantes a compartir con ustedes. Por ejemplo, en 1714, el rey Felipe V crea la Academia Real de la Lengua Española. Pero también en 1825, la República de Bolívar cambió su nombre a República de Bolivia. Y es que el diputado por Potosí, Manuel Martín Cruz, decía: si Rómulo es a Roma, pues Bolívar, Bolivia. Y así cambió su nombre. En 1863, el presidente, pues Abraham Lincoln, Estados Unidos, consignó el Día de Acción de Gracias el último jueves de noviembre. Y en el 2019, República Dominicana, que era miembro en ese momento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pedía a través de su canciller Miguel Vargas Maldonado, pues mantener, incrementar lo que era un diálogo para fomentar la intervención y la ayuda a Haití para que esa nación en el hemisferio americano empobrecida pudiera sortear sus más difíciles momentos existenciales. Y tomo esto como pie de amigo justamente para abordar un tema capital el día de hoy de suma importancia. Y es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha evacuado la resolución de la intervención multinacional de una fuerza militar o policial para Haití. Esto es importantísimo porque de 15 miembros que tiene este Consejo de Seguridad, pues con 13 votos a favor y 2 abstenciones de 2 de los miembros permanentes, que son Rusia y China, se logró esta decisión.
Es importante recordar que en este consejo los 5 miembros permanentes tienen el poder de veto a lo que es cualquier nivel de iniciativa. Y gracias a Dios y a los ingentes esfuerzos diplomáticos de República Dominicana, se logró esta resolución. Esto es un triunfo diplomático para la gestión del presidente Luis Abinader. Y lo decimos sobre todo en ocasión de que desde el primer momento que el presidente Abinader llegó al solio presidencial, en su primera comparecencia por ante este organismo multilateral de carácter mundial, pues fue hablar, tratar, pedir, instar a la comunidad internacional que interviniera el tema de Haití. Todo esto se ha agudizado con el tema del canal, pero aunque esta intervención, más policial que otra cosa, no resuelve el tema del canal, ya por lo menos viabiliza, canaliza, apertura una senda por donde pudiera empezar a tramitarse y transitarse para empezar a resolver con un interlocutor válido de la comunidad internacional lo que son las problemáticas en Haití. Es bueno establecer que esta resolución de lo que se trata es de el fortalecimiento o el envío encabezado por Kenia e integrado por otras naciones, una fuerza policial que pueda traer paz a la seguridad ciudadana de este país que ha perdido totalmente el control del territorio a manos de las bandas paramilitares y delincuenciales que están en Haití. Se estima que la policía haitiana tiene alrededor de unas 14,000 personas vinculadas a ella, pero mal contadas. En esta dirección, la idea es que se apostarían unos 2,000 efectivos policiales de esta fuerza multinacional, que no va a ser con la simbología de Naciones Unidas, porque aquella misión de pacificación y demás de Haití, la MINUSTAH, pues tuvo muy mal recuerdo, que trajo un tema incluso hasta de importación de enfermedades con cólera, donde murieron más de 10,000 personas. Aquí la idea es fortalecer esto. Sin embargo, algo a señalar de manera muy característica es la motivación de la abstención de China, que no obstante no tener relaciones diplomáticas con Haití, fundamentó esta abstención porque, a decir de China, gran parte de la inestabilidad de la seguridad ciudadana en Haití es en virtud del trasiego, el tráfico ilegal de armas que la diáspora haitiana apostada en la Florida genera con Haití. Entonces dice China, bueno, pero ¿y cómo vamos a enviar una fuerza multinacional a pacificar cuando no detenemos el tema del tráfico de armas entre la diáspora y Haití? De todas maneras, lo importante de esto es que ha sido una conquista importante del gobierno del presidente Abinader en términos diplomáticos, que no obstante el pedimento de otras administraciones para este nivel de intervención, ha sido bajo esta que se ha logrado el voto favoritivo que pueda tener el tema de la intervención en Haití. Esto viabiliza desde alguna manera algún nivel de posible estabilidad en algún momento en la vecina nación, porque mientras más estable esté Haití, mejor estaremos los dominicanos. Con esto iniciamos nuestro contenido de la noche de esta noche, toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de nuestro gran amigo y hermano, abogado y consultor internacional radicado en Nueva York, que es experto en el manejo de derecho internacional público y sobre todo en estos accionares de organismos multilaterales como Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos. Con nosotros el doctor Graciano Willard. Graciano, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Khalil, y gracias por invitarme a tu programa una vez más. Graciano, ya hemos tenido y es de conocimiento público la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que aprueba la intervención con una fuerza multinacional en términos policiales y militares encabezados por Kenia para Haití. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, mira, pienso en primer lugar que la diplomacia ha ganado, la diplomacia en sentido general, y que los esfuerzos que han venido realizando los diferentes gobiernos dominicanos clamando por Haití ha comenzado a generar sus frutos en la línea y en la dirección que nosotros esperábamos.
Algo importante en el marco de esto, y es que la votación se da en el marco de este Consejo de Seguridad con 13 votos a favor y 2 abstenciones de 2 de los miembros permanentes del Consejo, es decir, Rusia y China. ¿Qué significación pudiera tener esto desde tu perspectiva? Mira, como te decía hace unos segundos, ha ganado la diplomacia porque normalmente dentro de las reglas del procedimiento de votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenemos a 5 miembros permanentes que tienen a su vez derecho al veto. Esos son China, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, la República Francesa, Estados Unidos y Rusia, la Federación Rusa. Entonces, hemos visto que tanto China como Rusia se han abstenido. Ambos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, tienen derecho al veto. Entonces, cuando una resolución es adoptada, y hay miembros, en este caso ha sido adoptada porque precisamente China y Rusia se han abstenido, lo que se ve como una victoria, porque tan solo, aunque la votación hubiese terminado, 14 votos a favor y 1 en contra, no habría pasado, por el simple hecho de ser vetada por cualquiera de estos miembros. Entonces, eso es una manera de ellos no votar a favor de la resolución, pero sí de alguna manera decir, bueno, lo veo con buenos ojos, aunque no lo apoye plenamente. Eso es lo que se deduce de ahí. Tú has planteado el hecho de que es un triunfo de la diplomacia, pero la diplomacia puede triunfar en una u otra dirección. El hecho que al no estar de acuerdo tal vez Rusia y China, pues y no vetar la iniciativa, ¿tú entiendes que los esfuerzos del gobierno dominicano a través de su cuerpo misional diplomático ha logrado surtir efecto en la concientización de la comunidad internacional de la necesidad de intervención de Haití? Definitivamente que sí, pero yo a eso también le agregaría que ha habido otros elementos y hay actores claves que no se ven, que no son visibles y que tal vez conocemos, que están ahí, que también juegan su rol. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que República Dominicana acaba de salir del Consejo de Seguridad como miembro no permanente por primera vez en nuestra historia. Entonces, eso significa que durante ese proceso, esos 2 años que duramos ahí, como miembro no permanente, se negocian cosas, se negocian proyectos de resolución y obviamente, dependiendo del tipo de apoyo y de negociaciones que se logren, eso facilita los procesos venideros a futuro. Y en este caso, las relaciones que puedan establecer los diplomáticos dominicanos, en el caso particular de nosotros, dada la situación de geográfica que tenemos con Haití, eso ha facilitado el proceso. Pero también hay que ver otros elementos. Por ejemplo, era un poco difícil la situación para Haití, porque Haití es de los pocos países, hay 13 países alrededor del mundo que reconocen a Taiwán como un estado independiente, y obviamente el estado que reconoce a Taiwán automáticamente deja de reconocer a China. Así es. Entonces, de alguna manera, Haití, el estado haitiano, ha estado haciéndole el feo a China, por decirlo de alguna manera. De hecho, a los pocos meses de República Dominicana romper relaciones diplomáticas con Taiwán y de paso reconocer a China, a los pocos meses ya estaba el extinto presidente Jovenel Moïse en visita de jefe de Estado a Taiwán. Es decir, y también la presidenta Tsai de Taiwán, Tsai, visitó Haití en visita de Estado. Entonces, de alguna manera, en este caso, Haití requiere y necesitaba del apoyo de China, aunque ellos no reconocen a China como un estado independiente, porque al reconocer a Taiwán. Entonces, de alguna manera, supongo yo que eso habrá de haber puesto la cosa un poco más difícil para los haitianos en este caso. Hablando de China, por favor, continúa. Sí, se ceden cosas, es una negociación, es edificación de consenso, pero hay que ceder. Entonces habrá que ver, no sabemos todavía qué ha tenido que ceder, a qué se habrá comprometido el gobierno haitiano con el gobierno chino en este caso, qué ha cedido a Estados Unidos. Hay que notar también otros elementos. Ahí tenemos a México, tenemos a Ecuador, que junto con los Estados Unidos fueron quienes promovieron ese proyecto de resolución. Entonces, recuerda que algunos cadetes haitianos se entrenaban hasta hace poco, se entrenaban en Ecuador. Eso por un lado. El otro elemento, un país que es un líder en la región y es un líder global, que es Brasil, sobre todo en las gestiones de Lula, que tuvieron un vínculo bastante cercano con Haití. Entonces, es precisamente en la presidencia mensual del Consejo de Seguridad, que está liderada por Brasil en este caso, cuando se somete ese proyecto de resolución, que termina siendo aprobada la resolución 2699, que fue la que se aprobó ayer en la tarde. Hay algo importante sobre esto tan interesante que
aportas, Graciano, y es el hecho que China establecía como ilógico el hecho de una misión para pacificar a Haití en el marco policial por el control de las bandas, cuando, a decir de China, gran parte de esta inestabilidad tiene que ver con el trasiego ilegal de armas que va desde la diáspora haitiana apostada en la Florida hacia Haití. ¿Tú entiendes que esto pudo influir también en algún nivel de temor por parte de Estados Unidos para que todo este pueblo haitiano se volcara allá y entonces evacuar esta resolución? Mira, en este caso hay que ver, no podemos dejar de mencionar la situación en Ucrania, la guerra en Ucrania, porque Rusia está llevando esa guerra allí, hay una guerra en Ucrania ahora mismo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué interés tiene Rusia en que Estados Unidos viva en paz? Porque si hay una mayor desestabilización en Haití, eso significa que habrá un mayor flujo migratorio, la gente tratando de salir de Haití, y te va a generar a un problema de seguridad hemisférica de la que tanto hablan los norteamericanos en términos de seguridad nacional. Entonces, es una manera de ellos prevenir, y en este caso, valiéndose de un socio como Ecuador, lo ponen como punta de lanza y ellos se quedan un poquito atrás para evitar precisamente el veto tanto de China, con quien tiene una situación difícil ahora mismo, las relaciones no están en su mejor punto, me refiero a Estados Unidos y China, y ni hablar de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Finalmente, Graciano Goulart, abogado, experto en derecho internacional y consultor, ¿qué procedimiento sigue? ¿Qué podemos esperar de esta resolución? ¿Cuándo crees que pudiera proyectarse la intervención? ¿Qué podemos pensar? Mira, de acuerdo a la resolución, es un proyecto, es una operación que duraría un año, con 1,000 policías kenianos especializados en la materia, porque ya Kenia tiene muchos años de experiencia en misiones en operaciones de mantenimiento de paz. Han estado en Kosovo, están en Sudán, están en otros países de la región, en África también. Y no son extraños en este tipo de operaciones. A mí lo que me llama la atención es el número. Aunque Estados Unidos ha dicho que aportará $100 millones, habrá que ver qué va a pasar, porque ese proyecto, esa operación se va a evaluar dentro de 9 meses, una vez haya comenzado. Entonces, se está hablando. Hay que ver qué quiere decir la palabra robusta en este caso, porque estamos mandando a policías a Haití, a 1,000 policías, pero ¿cuántos miembros tienen cada banda? Y cómo las bandas le van a recibir a esos oficiales kenianos. Y también habría que ver, leer ahí, tomar con pinza otros elementos. Si nos fijamos, Naciones Unidas está evitando enviar a los cascos azules, o sea, es una operación de mantenimiento de paz para cooperar con la policía haitiana. Pero no es la primera vez que sucede, ni tampoco es la primera vez que el gobierno haitiano solicita el apoyo de las Naciones Unidas. Ya en 1996, entre 96 y 97, el gobierno haitiano solicitó una operación de mantenimiento de paz y fue aprobada por el Consejo de Seguridad. Pero a la salida del gobierno de Aristide, también en 1993, hubo una operación, una misión conjunta civil para observar y analizar la situación de los derechos humanos en Haití en medio de la crisis, luego de la caída la primera caída del presidente, o derrocamiento más bien, del presidente Aristide. Entonces, pienso que habría que esperar cuando, por ejemplo, yo he estado tratando de ver el documento, de ver qué va a pasar, cuándo va a entrar en operación, cuáles otros países se van a sumar. Hay algunos países del Caribe que han dicho que enviarán tropas, obviamente oficiales policiales, pero habría que ver qué tan limitado va a ser su accionar. Y el otro punto de vista, el Estados Unidos no querer dar la cara, ponerse al frente de las operaciones en Haití, es precisamente por el fracaso por ejemplo, tenemos el caso de Bill Clinton, que fue enviado especial durante la gestión de Ban Ki-moon como secretario general de la ONU para garantizar la reestructuración y el desarrollo económico de Haití. Y no sucedió nada, al final fue un fracaso esa misión. Entonces, en este caso, habría que ver, el número es algo muy importante para mí, el número de operaciones, de los oficiales que van a estar ahí. Graciano Goulart, gracias por haber participado con nosotros. Hemos tenido la grata participación del experto en Derecho Internacional Público y organismos multilaterales directamente desde Nueva York, Graciano Goulart. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Nos acompaña una joven promesa del municipio más grande del país, Santo Domingo Este, quien aspira a diputado por el Partido Revolucionario Moderno y que también es el vocero oficial de el no recién electo a la candidatura alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Con nosotros mi buen amigo Jonathan Liriano. Hermano, bienvenido a su espacio. Un honor, soy tu admirador.
y viceversa. Sí, hacía par de años te escuchaba y eso, pero no te prestaba la atención que te presto hace un tiempo y sigo tus comentarios, porque realmente tiene una extraordinaria capacidad. Gracias, hermano. Yo soy del PRM, soy del Frente Amplio, un partido aliado. Frente aliado. Y están en conversaciones. Vamos a ver si se da. Bueno, pero eso es importante porque entonces no está nada definido. Claro, está en estos días se define y ya tomando esa definición, veremos los siguientes pasos. Jonathan, hemos querido conversar contigo en esta oportunidad, coincidió porque ya habíamos querido tenerte acá por tu aspiración a diputado, pero con lo acontecido en la convención pasada, ahora el domingo del PRM y la sorpresa de que Manuel Jiménez, quien estuvo con nosotros, no fue electo candidato, pues obliga a que te pregunte de eso. Todas las encuestas daban favorito a Manuel. ¿Qué fue lo que pasó que el PRM no eligió a Manuel Jiménez? Bueno, como tú bien lo decías, lo daban todas las encuestas hacia lo externo, a lo interno no tenía tanta favorabilidad, porque realmente contra Manuel se hizo, ese es mi trabajo. Yo por lo regular, la gente no sabe, trabajo la comunicación desde las bambalinas, la parte de la comunicación y la comunicación, y pocas veces hago vocería de los procesos en los que trabajo, a menos que sea súper obligatorio. En el caso del ayuntamiento, fue obligatorio porque la campaña contra Manuel fue bestial desde el primer momento. Ningún otro alcalde del país ha tenido una campaña sistemática y tan fatal como la que tuvo el alcalde Manuel Jiménez, y tenía pocos defensores. Entonces tuvimos que trabajar duro para que se visibilizara no solamente los problemas que se generaron por los cambios profundos que estaba generando, sino, y las inconformidades de la ciudadanía por esos cambios profundos no se comprendían, sino para que se visibilizaran los avances reales y materiales específicos de la gestión del alcalde Manuel Jiménez. Entonces, en ese avance de la gestión, el alcalde fue afectando intereses que querían seguir con el ayuntamiento como una piñata. Vamos a dividirlo por pedazos. A ti te toca esto, a ti lo otro, a ti te la recaudación, a ti el tema de la basura, a ti el tema de tal servicio. Una repartidera como siempre, pero como él propuso que iba a ser diferente, se puso a poner en práctica esa diferencia, la implementó, y eso le generó grandes enemigos del más alto nivel, que no le iban a permitir que él, aunque marcara en las encuestas más que todos los precandidatos del PRM fuera, se volviera a estar en el poder y a seguir afectando esos intereses. Además que a mucha gente no le interesaba que Manuel siguiera desarrollándose políticamente de la forma que lo estaba haciendo, porque la sola forma de hacer política de Manuel confronta, aparte de la política tradicional de la República Dominicana. Pero tú estás hablando, Jonathan, lidiando del tema del PRM, porque los electores fueron PRMistas. Entonces, te pregunto ahí, el tema del marco conceptual, me explico. El PRM ha abanderado de la transparencia, de las buenas prácticas y todo lo que implica la lucha contra la corrupción. No se puede negar que usted puede estar de acuerdo con Manuel o no, pero Manuel es un hombre transparente, que compró camiones, que adecentó la gestión pública, que aumentó las recaudaciones, que se opuso a negocios. Entonces, ¿por qué no lo eligen? ¿Es que el PRM no compagina con esos valores? El PRM es un partido grande. Hay diferentes tipos de intereses, hay diferentes tipos de perfiles. Muchísima gente buena. El presidente tiene un discurso también vinculado con la honestidad. Incluso la bandera del alcalde, la honestidad no se negocia, es asumir también el discurso del presidente. Pero el PRM, al ser un partido tan grande, tiene de todo. De todo. Lo que Manuel lo hizo fue utilizar los recursos del ayuntamiento para comprar votos en las primarias. Lo que Manuel lo hizo fue comprar votos en los sectores populares. Lo que Manuel lo hizo fue alinearse con otras instituciones del Estado para amarrar el voto y afectar la voluntad popular. Y además, también tú debes saber que a Manuel Jiménez la oposición lo atacaba permanentemente porque la oposición no quería que Manuel fuera el candidato. El padrón del PRM en Santo Domingo Este creció de manera exponencial y no creció solamente con PRMistas. Ahí había de todo, porque ahí se metió de todo. Claro. Pasó ya casi a más de 200,000 votantes, casi 300,000 votantes. Y ahí entonces se dio una articulación de sectores e intereses que veían en la forma de Manuel manejar el ayuntamiento al servicio de la gente y no al servicio de los negocios de siempre, vieron un enemigo común y parece que se articularon. Hay algo importante ahí, es que en esa misma silla donde usted está sentado, me dijo el propio Manuel Jiménez que el único que garantizaba el triunfo del PRM en Santo Domingo Este era él. Y que lo que pasaba en el municipio de Santo Domingo Este pasaba en el país. Quien perdía a Santo Domingo Este, perdía la presidencia. Quien ganaba, la ganaba. Entonces yo le pregunto, si Manuel Jiménez, que ya no es el candidato del PRM y ya es otro candidato, ¿perdió el PRM la plaza de Santo Domingo Este? Manuel habló con las encuestas. Lo que decían las encuestas es que ningún candidato
de precandidato del PRM tenía la capacidad de ganar la oposición, según las encuestas en ese momento, porque la mayoría eran desconocidos y no tenían la simpatía que tenía el alcalde a pesar de los problemas, y ese era el momento. Ahora vamos a ver qué va a pasar. El PRM tendrá su estrategia para el municipio, tomó su decisión al más alto nivel y los resultados debe asumirlo la gente también que tomó las decisiones. Ellos serán los responsables de lo que pase. No Manuel, porque Manuel no es candidato. Manuel podía mover su simpatía, pero no un poquito la simpatía. Déjame quitármela para pegártela a ti. Entonces ya Manuel no es el responsable. Quien es el candidato del PRM es el responsable de lo que pasa. Ahora en este ya tramo cerrando con Manuel, Manuel no ha hablado todavía. Nadie sabe al final, este silencio está haciendo mucho ruido. ¿Qué va a decir? ¿Qué piensa? ¿Tienes tú alguna información, alguna orientación de qué va a hacer Manuel? El jueves, según la información, conversé con él temprano en la mañana. El jueves iba a ser mañana miércoles, pero el alcalde está en conversaciones con diferentes personas de su confianza y el jueves entonces él hará un pronunciamiento para que la gente conozca cuál es su posición sobre estos resultados que no expresan ni siquiera la simpatía del alcalde dentro del PRM. No lo expresan los resultados porque no lo pusieron de segundo. En el caso de Andújar fue segundo, sí, cuarto lugar, porque lo que se hizo fue una humillación, una manipulación para humillar al alcalde, claro, y para humillar lo que él representa. Wow. Jonathan Liriano, tu aspiración a diputado. Dime. Bueno, me he preparado para ser legislador del sector donde nací y crecí, San Isidro El Bonito, y de la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo Este. Y tiene una propuesta muy clara, específica, que él ha estudiado, la ha construido con muchos amigos, que es ser un legislador que defienda y promueva el bien común. El bien común son los intereses de la gente de trabajo, de la gente que produce empleo y los bienes públicos que garantizan que la gente tenga mejor calidad de vida. Tú sabes mucho de eso, habla mucho de eso en el mundo entero, y el urbanismo también lo aborda. Tú puedes tener bienes propios particulares, pero si tú en tu entorno no tienes parques, no tienes agua, no tienes espacios verdes, servicios públicos de calidad, tú eres alguien con cuarto pero empobrecido. Entonces yo quiero ser un legislador que defienda esos intereses en la Cámara de Diputados. Me he preparado para eso y a eso voy. Si me dan la oportunidad los votantes de esta zona. Me hacías la precisión muy oportuna de que vas por el tema de esta estructura política, ¿no? Soy del Frente Amplio y hay un equipo del Frente Amplio que está en los últimos momentos en las conversaciones con el PRM para ver la posibilidad de que yo vaya en el marco de una alianza. Si se da, si no, tomaré las decisiones del lugar, pero voy a ser candidato. Vas a ser candidato. Voy a ser candidato, sí. Independientemente de todo, vas a ser candidato. Voy a ser candidato. Voy a estar en la calle, voy a estar en las guaguas, hablando de la AFP, hablando de la ARS, hablando del salario, hablando de los derechos de trabajo, de las pequeñas empresas, de los incentivos para las pequeñas empresas. Así que me verán por ahí. Pero tengo que preguntarte necesariamente, Jonathan Areche, porque si no es por el PRM con esa alianza, con ese acuerdo, que te reserven un espacio y eres un gran candidato porque eres conocido, no solamente en los medios de comunicación, sino bien valorado en tu demarcación, pues no descartas que puedas ser candidato por cualquier otro tipo de acuerdo. ¿Serás candidato como Te voy a hacer una revelación. Por favor. Genera problemas, pero yo nací en medio de problemas. Bueno, y la vida por favor. nos permite irlo superando. Mira, yo vengo del periodismo. Ejercí el periodismo en el Listín Diario, en el Caribe, en CDN, varios años con Juan Bolívar, en un espacio que llamaba Voces Nuevas. Sí, lo recuerdo. Y decidí en el 2012, siendo uno de los periodistas especiales y de investigación del Caribe, dejar el periodismo. Porque con el periodismo apoyaba mucho los movimientos sociales, estaba en la calle y eso. Y decidí trabajar de manera independiente y apoyar el movimiento social. Por eso mucha gente me conoce por Marcha Verde. En Marcha Verde decidí entrar a la política. No hacerme negociante, que es legítimo, sino meterme en la política y prepararme para ser servidor. La forma de ser de uno, los valores que uno representa, las ideas que uno representa, generan mucha confrontación porque hay mucha gente que no quiere en la política que lo que nosotros representamos llegue al plano político. Y hay gente que quiere que gente como Manuel Jiménez y gente como yo no estemos en la política azarándole sus negocios o azarándole sus intereses, pero yo entré a la política para ser político y un político que promueve y defiende el bien común. Y si me metí a la política es para estar dentro de la política, aunque le moleste a algunos sectores. Y voy para la calle a ser candidato. Es decir que, repito, vas a ser candidato con el acuerdo que sea. Voy a ser candidato en cualquier circunstancia, porque me tengo el deber, si me metí en esto, de llevarle a la gente de San Isidro, El Bonito, en viviendas, a Inamosa, la autopista de San Isidro, una propuesta con contenido,
una propuesta que en el Congreso defienda el bien común y no los intereses del tigueraje político. Hermano, gracias por haber participado. Hemos conversado con mi buen amigo Jonathan Liriano, quien va a ser candidato a diputado bajo cualquier circunstancia y que detenta todavía la vocería de nuestro buen amigo, el alcalde no electo en la convención del PRM del domingo, Manuel Jiménez. Llévatelo, Francis.